En un mundo marcado por la complejidad y el ego, resulta sorprendente descubrir que la simplicidad y la humildad pueden ser las armas más poderosas para impulsar un cambio real. A través de historias inspiradoras y reflexiones profundas, exploraremos cómo líderes humildes y sencillos han logrado derribar barreras y desafiar las desigualdades de género. Los invito a que se preparen a sumergirse en un viaje emocionante que desafiará sus preconcepciones y les recordará que el verdadero liderazgo y la transformación se encuentran en la autenticidad, la empatía y la capacidad de escuchar. Es hora de cambiar la realidad y construir un futuro de equidad de género, y lo haremos desde la sencillez y la humildad. Nuestro invitado de hoy se llama Pedro Felipe Carvajal. Es presidente de un grupo de empresas, el Grupo Carvajal, y conversaremos sobre el deporte, la sencillez, la humildad, los trabajos operativos y repetitivos, el nuevo liderazgo, los sacudones y la adaptación, y por supuesto, la equidad de género. Este episodio hace parte de 9 más, denominados Proyecto H, Hombres por la Equidad. Es una iniciativa en alianza con el CESA, donde además de esta historia, podrán oír a Miguel Cortés, a David Escobar, a Nicolás Uribe y varios más, buscando humanizar América Latina a través de la equidad de género. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como el motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad de people, de talento, de HR. A través de historias, reflexiones y conversaciones con CEOs, con líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. Voy a hacer una definición de sencillez, que es una virtud que implica simplificar y despojar de complejidad las cosas, las ideas, las acciones, revelando la esencia más pura y accesible. Es el arte de eliminar lo superfluo y lo innecesario para enfocarse en lo esencial. No es sinónimo de pobreza o insignificancia, sino más bien una elección consciente de claridad, transparencia y autenticidad. A Pedro le dejaron este legado. Mis padres, como siempre, dejan grandes enseñanzas. Mi madre, oriunda de Buga Valle, Silvia Cabal, 5 de noviembre de 1931. Mi padre, Alberto José Carvajal, miembro de la tercera generación de la familia Carvajal, 17 de noviembre de 1923. Y yo creo que algo que ambos me dejaron a mí fue la sencillez, dejar claro algo todos los días, y es tener una inmensa y profunda gratitud por todas las bendiciones que recibimos en el día a día. Entonces, yo creo que a partir, digamos, de ese marco es que nuestros hermanos y hermanas han, digamos, vivido bajo esa filosofía de vida. La hemos practicado, digamos, durante, en mi caso personal, más de 50 años ya, y pues afortunadamente ha sido, digamos, algo, me ha servido a mí mucho, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional. Entonces, vivir con esa gratitud, vivir con esa sencillez, especialmente en un mundo que a veces corporativo, donde a veces se suben los cargos, se suben los apellidos, y en medio, digamos, también de un país donde pues a veces unas familias, por tener unos apellidos o tener unos cargos, pueden cambiar sus comportamientos. Yo creo que son dos grandes enseñanzas que ambos nos dejaron. ¿Cómo se enseñan estas virtudes? Creo que con los ejemplos, ¿no? La primera es que cuando yo visitaba a mi padre,
en la oficina siempre estaba abierta. Y entonces yo preguntaba, ¿y la puerta por qué siempre está abierta? Y dice, esta es una empresa de puertas abiertas. Aquí puede venir cualquier colaborador a mi oficina a preguntarme lo que quiera y a solicitarme lo que esté requiriendo. Y esa siempre ha sido, digamos, la filosofía, digamos, de la organización Carvajal. Entonces, por el lado de mi padre, por el lado de mi madre, yo veía también que independientemente si estaba hablando con una persona en la calle, una persona necesitada, haciendo su trabajo social o hablando con sus amigas, el trato era el mismo. Entonces, eso me empezó como a marcar un poquito y a entender de que pues aquí, independientemente de estrato social o estrato económico, todos somos los mismos. Y yo creo que eso empieza, digamos, a verse en el día a día, porque algo que yo le repito mucho a mi equipo, que son, digamos, de esas grandes enseñanzas de la casa, es que en la empresa no podemos caer en lo que se llama la esquizofrenia organizacional. Y uno ve unos letreros muy bonitos a la entrada y unas visiones muy bonitas y unos propósitos superiores muy bonitos, pero en el día a día no se practican. Entonces, creo que esas son, digamos, dos enseñanzas que pueden ser básicas, pero al final, pues yo también tengo dos hijas, 13 y 11, Camila y Manuela, la mesa del comedor. Hablamos mucho de esto y de la importancia de vivir con gratitud y con sencillez y la importancia del trato hacia los otros. ¿Anotaron ese nombre? ¿Esquizofrenia organizacional? Bueno, no sé si ya habían nacido o no en 1971. Lo que sí sé es que ese año fue la creación de la plataforma informática ARPANET, que fue como la precursora de Internet. Se lanzó el primer microprocesador, el Intel 4004, que sentó las bases para la revolución de los ordenadores personales. También fue el acuerdo de Bretton Woods, que estableció un nuevo sistema monetario internacional, y nació Greenpeace, una organización dedicada a la protección del medio ambiente. Y también nace Pedro. 4 de agosto de 1971, mi infancia en Cali, lo único que tengo son gratos recuerdos. Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle del Cauca. Creciendo con amigos en el barrio, jugando fútbol en la calle. Toda la vida he sido muy deportista, afortunadamente pues lo he aprovechado todo, creo que en muchos deportes, pero una persona muy social, con muchos amigos, divirtiéndome mucho, digamos, alrededor del deporte en esa infancia, y de ahí solo tengo recuerdos positivos. Después viene, digamos, un momento un poco más difícil, por inseguridad, por casos que se empiezan a dar en la ciudad, y obviamente pues en el país, como todos sabemos, comienzos de los 80, y en ese momento tuvimos que salir a Estados Unidos, y yo viví desde los 12 años más o menos hasta los 22 en Estados Unidos, donde terminé la universidad. ¿Cómo conectar con otras personas? ¿Cómo conectar en la época de la adolescencia? Y algo que me ha servido a mí mucho, y también a este hacker, es conectar a través del deporte. Es hacer amigos jugando fútbol. Pues imagínense que era febrero del 82, cuando el conflicto de las Islas Maldivas está entre Argentina y el Reino Unido, y se enfrentan en una guerra por el control de estas islas del Atlántico del Sur. Pues Pedro, por temas de seguridad, estando en Colombia, en Cali, debe irse del país con su familia. Y ya, llegando al año 86, sus padres lo acompañaron durante varios años y ellos deben regresar. Y él queda en un internado. Al comienzo es durísimo, obviamente, 15 años uno alejado, digamos, de sus padres, mis padres en Colombia, yo en un pueblito en Pensilvania, que quedaba a 45 minutos de Filadelfia, no había ni McDonald's pues en el pueblo, y inviernos duritos también, y pues al comienzo uno se siente solo. Todo eso hace parte, digamos, del proceso que se vive, y arranca, digamos, un proceso también de independencia. Es todos los días por la mañana tener el cuarto impecable,
la cama bien tendida, la ropa lavada, y todo eso empieza, digamos, en un proceso de formación es importante, y de ahí el cumplimiento de los horarios. Entonces el desayuno a las 6:30 de la mañana, a las 8 teníamos una reunión con que arrancábamos el día, todo el día clases hasta las 3 de la tarde, 2 horas de deporte, y en la noche uno tenía que o ser mesero o organizar la mesa, alguno de los dos, y era de saco y corbata. Después teníamos como una hora libre y de ahí encerrarnos a estudiar hasta las 9:30 de la noche. Y a las 10 ya durmiendo y vuelva a la rutina, pero muy, 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 digamos, exigente. Y todo eso hace, digamos, creo que como siempre, uno puede preguntarle a 10 personas qué piensan de un internado y 5 le dicen es lo mejor, y las 5 otras yo nunca mandaría a mi hijo a un internado. Yo creo que hay cosas positivas. También pues uno tiene que ser consciente de que 7 por 24 está uno con el mismo grupo de personas. También pues elige con quién rodearse, y como siempre están las ovejitas negras y hay otros donde son entornos un poco más sanos, pero creo que uno mismo define, digamos, su camino. Entonces yo creo que fue bien importante en mi proceso de formación, y ya hacia los 2 últimos años hay mucho acompañamiento en, digamos, en lo que uno realmente quiere buscar hacia adelante. Como decías, pues uno a los 18 años posiblemente no tenga tan claro qué quiere estudiar. Yo sabía que quería algo alrededor de administración, pero específicamente no sabía si era economía, si era mercadeo, si era finanzas, pero sabía que era administración. Y en ese momento, digamos, con este acompañamiento, digamos, que me dan muy de cerca, y es en especial el entrenador de fútbol, con quien, digamos, tenía un vínculo muy cercano, un señor ya mayor, pero se volvió como mi mentor, y él, digamos, me acompañó mucho en ese proceso. Seleccionamos una universidad que cumplía con todo lo que yo estaba buscando, y además tenía un buen equipo de fútbol. Entonces, como que se daban las dos cosas. Lo que me permitió, que creo que fue muy importante para mí, es que en los primeros 2 años yo no tenía que decidir específicamente qué estudiar. Yo simplemente me iba como que estaba abierta, digamos, la elección, tomaba clases que eran requerimientos en los primeros 2 años, y antes de terminar mi 4º semestre yo ya me tenía que definir, digamos, por dónde quería tomar. Y en ese momento decidí administración porque me daba, digamos, un poquito de las 3 cosas que yo estaba buscando: finanzas, economía y mercadeo. Y ya 3er y 4º año de la universidad lo dediqué solo, digamos, a esas materias. En el vasto horizonte de la universidad, la libertad se alza como un faro, iluminando corazones y mentes de aquellos sedientos de conocimiento. Es en este espacio de aprendizaje y exploración donde las almas encuentran el coraje para volar sin restricciones, desafiando los límites impuestos y descubriendo su auténtico potencial. La universidad es el refugio de la imaginación y la cuna de los sueños. Cada estudiante es libre de escribir su propia historia, forjar su propio destino. Es un santuario de ideas y de pensamientos críticos, donde la libertad florece y se arraiga, guiando a los jóvenes hacia un mundo de posibilidades infinitas. ¿Recuerdan ustedes ese momento cuando entran a la universidad? ¿Sueñan con cambiar el mundo? Pues bueno, la libertad y la independencia al entrar a la universidad fueron notorios después de haber estado en un internado. Claro, y yo venía de algo que era súper riguroso, súper disciplinado, y entonces ya abierto total y libertad en todos los frentes. Entonces creo que afortunadamente, y yo lo repito por ahí 80 veces, el deporte siempre estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente uno arranca universidad en septiembre, y estamos hablando de septiembre del 90. Por selección de fútbol tengo que llegar 3 semanas antes a pretemporada de fútbol. 3 horas cada sesión, 3 sesiones al día. Mejor dicho, desayunábamos, almorzábamos y comíamos fútbol en ese calor de agosto en Boston. Y entonces
para llegar a la ciudad necesitaba carro. Lo primero que me dijo mi padre, yo no tuve carro cuando yo estudié en Estados Unidos en los años 50. Tú no necesitas carro. Entonces le dije, listo, yo no necesito carro, perfecto. Y además me decía, el transporte público es muy bueno en Boston. Pero entonces, ¿cómo era un día normal ya cuando arranca la universidad? Y obviamente, digamos, el equipo de fútbol ya después de 3 semanas de pretemporada, eso se convertía como una fraternidad y lo que decía el capitán era lo que nosotros hacíamos. Y como jugábamos en el equipo de fútbol, teníamos que tomar todas las clases por la mañana. Y generalmente teníamos partidos los miércoles y los sábados. Es decir, nosotros salir a la ciudad un viernes durante la temporada de fútbol era imposible. Entonces, clases por la mañana, fútbol por la tarde, estudio con el equipo de fútbol después de fútbol. Entonces, un poquito como de la mezcla del internado. Entonces, eso digamos que sirvió mucho. Ya cuando no estábamos en la temporada de fútbol teníamos un poco más de libertad. Pero por supuesto, si uno no tiene esas medidas y es consciente de ese mismo entorno, de lo que te decía y te compartía, digamos, tu amigo, la vida de college puede ser bastante agitada. Pero creo que por todo esto que te decía que giraba alrededor del deporte, me ayudó muchísimo. Le gustaban mucho las clases de finanzas corporativas, los temas de la banca. Y una de las preguntas que me surgió es cómo es esa conexión con Colombia. Por lo menos una vez al año, pero pues sí pasaba buen tiempo por fuera, porque pues también te daban la facilidad de trabajar los veranos. Ya nos quedaba simplemente diciembre para venir a visitar la familia y a visitar los amigos, pero trataba siempre de venir por lo menos una vez al año. Lavé carros, trabajé en heladerías, campos de verano de fútbol donde yo era instructor, campos de tenis también donde fui instructor y también monitor. Instructor es demasiado, suena demasiado profesional. Monitor, creo que fueron como 4 o 5 veranos, pero te daban esa facilidad y siempre esa plática le servía a uno como recurso adicional y era como parte de una cultura donde con amigos uno hacía lo mismo. Entonces pues al final se volvía disciplina, pero pues también diversión con amigos de trabajar en el verano y aprovecharlo mucho. Así que este hacker caleño aprendió a ganarse la vida por su cuenta, sostenerse por su cuenta y tener una red de apoyo, o más bien, una selección de fútbol de soporte. Cuando ya era el año 1995, regresó a su país. Y un reto que no mencionó muy bien, pero, fue una gran enseñanza. Entonces, año 95, regreso a Colombia y en ese momento estaba iniciando un banco, que era un banco local, donde entraron diferentes empresarios a participar, digamos, de ese banco. Se llamaba Interbanco y recuerdo una conversación con un tío mío, que era el presidente del banco, y me dijo, si tú quieres empezar a trabajar en Interbanco, hay 2 puntos que tienes que entender. El primero es que yo no te puedo entrevistar, y el segundo es que tienes que arrancar todo el proceso de formación. Y yo le dije, listo. Entonces hice las pruebas, me entrevistaron 3 vicepresidentes y fui seleccionado. Y para arrancar, entonces cuando él me dice todo el proceso de formación, yo creo que no lo entendí muy bien, pero ya en el día 1 lo entendí bastante bien, y es arrancar a trabajar en el centro de operaciones. Después de trabajar en el centro de operaciones, que ya voy a explicarte qué es el centro de operaciones, pasar a promotor comercial en terminal de servicio. Eso suena sofisticadísimo. ¿Qué significa eso? Es cajero. Ser cajero. Si uno quiere entender muy bien la banca, tiene que arrancar por todo este proceso. Y él me lo repetía y me lo repetía. Entonces, centro de operaciones. Entonces, Ricardo Pineda en ese momento giraba un cheque. Entonces, eso llegaba a un centro de operaciones. Y hay como 15 causales de devolución de un cheque. Entonces, yo miraba a ver si las letras concordaban con los números, si la fecha estaba bien,
si la firma era la registrada y si no, devolvía el cheque. Entonces yo tenía esa capacidad de devolver cheques. Y eso fue el centro de operaciones. Trabajé alrededor de 6 meses en el centro de operaciones. Pasé al promotor comercial en terminal de servicio. Pedro ha tenido una experiencia laboral variada, en múltiples trabajos: cajero, heladero, instructor de fútbol, de tenis, y llegó a Cali con un diploma de una universidad de Boston. Y ahí también siguió cultivando la sencillez y la humildad. Tenía mi cartón de Boston para llegar a ser cajero o trabajar en un centro de operaciones. Entonces sabía y tenía claro dónde quería llegar. Entonces yo digo, tengo que tener paciencia y disciplina para llegar hasta allá, y todo esto es parte de un proceso de formación, y eso lo hacían muy bien. Y la gente que trabajaba allá tenía muy claro, digamos, que ese era el proceso, pero pues a veces uno se medio desesperaba en todo este proceso, y en el día a día pues iba aprendiendo cosas nuevas, pero pues ya después se vuelve pues una rutina. Y lo otro es que pues al final también Cali en ese momento no vivía el mejor momento, año 95, entonces atracos a bancos con mucha frecuencia, y ahí uno estaba pues expuesto. Pero yo creo que fue un proceso de formación. De ahí pasé, ojo con este cargo, promotor comercial en terminal de servicio senior. Entonces ya manejaba la sucursal. Entonces un proceso pero muy, muy, muy interesante. Y de allí tenía, digamos, en el proceso como 3 opciones: ser un asistente en banca personal, asistente en banca empresarial o banca corporativa. Yo me fui por banca corporativa. Era lo que pues siempre me había gustado, manejar cuentas de corporaciones grandes. De allí pasé a trabajar a la mesa de dinero del banco como trader, y en ese momento el Banco Santander compra el Banco Comercial Antioqueño y me hacen una oferta de irme a trabajar como ejecutivo de cuenta para la banca corporativa, y acepté, y en el año 99 fui a trabajar a el Banco Santander. También, digamos, una experiencia muy bonita manejando cuentas de multinacionales y de grandes corporaciones, y fue todo, digamos, parte, digamos, de ese proceso, entender muy bien cómo funciona un centro de operaciones, qué hace, digamos, un promotor comercial, un asistente de banca, un trader, hasta llegar a ser ejecutivo de cuenta de multinacionales. Ahí estuve 2 años, y en ese momento, toda la época de .com, decidí emprender hacia California. Tuve la oportunidad de trabajar con unos emprendedores en un proyecto muy bonito, que al final, digamos, lo que buscaba era diferentes emprendedores pudieran constituir un fondo. Esas empresas todavía no habían salido a la bolsa, y ponían, digamos, cada uno un pedazo, digamos, de su empresa en ese fondo. Cuando una de esas empresas salía a la bolsa, entonces pues el fondo se valorizaba. Cerramos un primer fondo muy exitoso, trajimos inversionistas, digamos, al proyecto. Había una vez un mundo digital vibrante y lleno de promesas. Imagínense que había empresas emergentes floreciendo como en primavera, atrayendo inversionistas que alcanzaron incluso la asombrosa cifra de $5 billones. Había euforia, era contagiosa, todos anhelaban unirse a la revolución de Internet. Pero en medio de este frenesí, las bases se tambalearon. La burbuja estalló. De repente, el cielo se oscureció, las estrellas fugaces se desvanecieron en el firmamento. Las acciones de las compañías .com, una vez veneradas como la encarnación de la innovación en el futuro, cayeron en picada, borrando más de $1.7 billones en valor del mercado. Los inversionistas, en un momento cautivados por el atractivo del crecimiento acelerado y las ganancias astronómicas, se encontraron con los pies en el suelo y los bolsillos vacíos. Pues Pedro vivió esta historia, el ciclo de crecimiento y caída de la economía. La vivimos todita, porque cuando llegué lo único que había era plata,
gente invirtiendo, uno presentaba los proyectos, inmediatamente conseguía los recursos y vivimos todo el ciclo y ya había un fondo que se había comprometido, una inversión muy importante, la bolsa se viene a pique, hubo una corrección muy fuerte de valoraciones de las compañías hasta que nos quedamos sin plata. Y eso fue lo que nos sucedió y ya de hecho pues había un compromiso digamos de este fondo de invertir, pero pues creo que fue un gran aprendizaje, la gente que conocí fue extraordinaria y en ese momento entonces regreso a Cali y empecé a trabajar en Carvajal en enero 14 del 2002, hace 21 años aproximadamente. ¿Cómo se parece esa crisis de inversión de esa época con la que vivimos hasta hace poco o estamos viviendo? Sin duda, yo creo que pues al final son ciclos económicos. Si tomamos la foto de los últimos 10 años, hasta el año 22, pues había un ciclo de la plata barata. Hoy un crédito bancario prácticamente se ha doblado frente a lo que era hace un año y a los últimos 10 años. Todos estos proyectos apalancados, digamos, en disrupción tecnológica, traen unas curvas. Creo que volvemos a los fundamentales. Entonces, muéstreme realmente un modelo económico que va a crecer a partir de la rentabilidad. Porque, pues, claramente, hace un par de años, simplemente la conversación giraba es cuánta plata va a quemar, y durante cuánto tiempo, para que el inversionista sepa que va a invertir durante 5 años, pero no va a haber un peso. Pero creo que son momentos diferentes, son ciclos diferentes, generalmente se repiten a lo largo del tiempo. ¿Qué significó regresar a la empresa de la familia? Había querido empezar mi carrera profesional por fuera, aprender, conocer, entender un poquito, digamos, dinámica de otros sectores antes de llegar a Carvajal. Pero lo primero es que uno tiene que ser consciente que el sol siempre te está dando en la cara, desde el momento que uno entra y pasa por la portería. Y cómo saludas a la persona que está en la portería o está en la recepción. Y ahí lo conecto con lo que te decía de mi padre, políticas de puertas abiertas, sencillez, gratitud. Y al final eso se vuelve cultura. ¿Y cultura qué es? La personalidad de una empresa. Y eso es lo que uno siente hoy en la organización. Entonces, si te lo fuera a resumir, mucha responsabilidad como miembro de familia, porque pues al final representamos 118 años de historia, en este momento más de 17,000 colaboradores, y creo que uno lo que tiene que sentir es inmensa responsabilidad por ese legado, por lo que eso representa hoy y por lo que está construyendo hacia adelante. Pero digamos, esos primeros días yo sentía que pues tenía que ser consciente que estaba representando a la familia, que estaba representando esa historia y que tenía que saber honrar muy bien ese legado. Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión: cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento. Queremos que te unas a nuestra comunidad, suscribiéndote al podcast, recibiendo las noticias de nuestra página de LinkedIn o averiguando más en hackersdeltalento.com. No te pierdas la oportunidad de ser parte de algo grande, de marcar la diferencia en el mundo laboral y de transformar la vida de miles de personas, porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú, te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Las virtudes se complementan con responsabilidad y dar ejemplo. Si tenía el sol en la cara, ¿cómo manejó ese gran reto? El primer reto fue el diseño de un centro de servicios para toda la organización. Entonces, imagínate, Ricardo, donde estás llegando, nuevo,
miembro de familia, llegando de Estados Unidos, y entonces tienes que ir donde cada uno de los presidentes de las empresas a decir: señor Ricardo, ya su contabilidad, su tesorería, sus compras, todas las áreas de tecnología, todas las áreas logísticas, todas las áreas de gestión humana, ya usted no las va a manejar. Las va a manejar un centro de servicios que de forma transversal le va a prestar esos servicios a todas las empresas en los 18 países. Entonces ya resistencia desde el día 1. ¿Cómo es que usted recién llegado me va a venir a decir que entonces me va a quitar a esta persona que es mi contador, al tesorero y todas estas funciones administrativas y de soporte? Entonces, los primeros días duros, muy duros, y me voy a adelantar 20 años. El año pasado celebramos 20 años del Centro de Servicios Compartido, un centro de servicios que cada vez le entregamos más funciones y se vuelve más fuerte. Ya le entregamos hasta planeación financiera. Es un centro de servicios que apalanca el crecimiento de toda la organización. Le presta servicios a la organización en todos los países, desde Cali, Colombia, donde tiene el centro principal, y tiene unos centros satélites en diferentes países. Entonces, todas las funciones administrativas y de soporte de la organización se prestan desde ese centro de servicios. Vamos a abrir un nuevo negocio, lo presta el centro de servicios. Vamos a comprar una empresa en algún país. Esas funciones administrativas y soporte pasan al centro de servicios compartido. Entonces, fue un proceso muy, pero muy duro al comienzo. Todo el mundo tiene un plan hasta que le pegan un puño en la cara, dice Mike Tyson. Una cita que vivió este hacker colombiano, que tuvo un primer reto complejo, luego uno más difícil, y los últimos ni se diga. Mejor dicho, oigan esta parte. Aún más dura, y fue el implementar una solución tecnológica para todas las empresas en todos los países. En el mundo, digamos, de la tecnología existen diferentes soluciones, pero pues una puede ser SAP, la otra puede ser Oracle. Entonces nosotros nos fuimos por Oracle. Y como para que entiendas el tamaño del reto, iba a hablar yo con el presidente A, y entonces le decía: Ricardo, hemos decidido que vamos a implementar Oracle en todos los países. Y dice: no, es que yo salgo para Alemania porque tengo una reunión con SAP. No, ya decidimos que va a ser Oracle. Ahí entendía el tamaño del reto y la resistencia, digamos, al cambio. Hoy, 20 años después, tenemos Oracle funcionando muy bien. Esos dos proyectos creo que fueron sumamente importantes en la organización, y digamos que afortunadamente hoy son sumamente estratégicos de cara a el crecimiento que tenemos planeado hacia adelante. Tanto el centro de servicios, que apalanca todo ese crecimiento, como la tecnología. Estamos en el proceso de montar la nueva versión de Oracle, con los retos que eso trae, pero pues al final son proyectos que nos preparan para los próximos 10, 20 años hacia adelante. Entonces, esos fueron, digamos, los dos primeros proyectos. De ahí entra por primera vez en la historia de la organización un presidente no familia, Ricardo Obregón. Llega Ricardo Obregón y entonces me nombran vicepresidente de estrategia. En ese momento, para que nos ubiquemos, digamos, entender un poquito el portafolio de la organización, y voy a hablar como de los principales negocios, como para entender el tamaño del reto que estábamos viviendo. La caja la generaba principalmente publicar negocios de directorios telefónicos. Si le preguntas a tus hijas o yo a mis hijas qué es un directorio telefónico, no tienen ni idea. Pero obviamente si uno les dice haga una reserva a través de Google en un restaurante, te lo hacen en segundos. Lo que nos dio el crecimiento desde los años 50 hasta ese momento donde llega Ricardo Obregón en el 2008, una de las razones fue publicar. Otro negocio, formas continuas. En formas continuas también teníamos otras divisiones de pasajes, de cheques, de todo lo que giraba en torno a impresión de seguridad para los bancos. Entonces, si uno iba a abrir un CDT en el banco, entonces te entregaban un título valor y entonces ahí estaba tu CDT. Todo lo que giraba en torno, digamos, a ese tipo de impresión. Teníamos una editorial que se llamaba Grupo Editorial Norma. Teníamos una imprenta que se llamaba Car Graphics.
todo alrededor de la transformación. Y si uno ve lo que le han sucedido a esos negocios, la transformación digital, como diría el filósofo Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que le pegan un puño en la cara. La transformación digital lo recibimos todito en la cara. Para tener una idea, el 70% de lo que teníamos nosotros en ese momento cambió. Cambió en una reconversión hacia nuevos sectores donde decidimos apostar al crecimiento por el ciclo de madurez de estos procesos. Fue una época muy difícil y te voy a poner simplemente un ejemplo muy sencillo. Me nombran vicepresidente de estrategia para redefinir, digamos, este proceso de transformación en la organización. Voy yo a decirle a mi padre, estamos en este proceso. Mi padre ya lleva trabajando 55 años en la organización y le digo, vamos a tener que desinvertir de estos negocios, posiblemente vamos a tener que salir de estos negocios y vamos a crecer en estas nuevas líneas de negocio. Y mi padre me dice, es que tú no entiendes. Nosotros en Carvajal no cerramos negocios y no desinvertimos. Lo único que nosotros buscamos es crecer nuevos negocios. Eso fue el almuerzo del sábado. Entonces ya entendíamos un poquito, digamos, el tamaño del reto y pues tercera generación, cuarta llegando, nuevo presidente, no familia, planteando una nueva estrategia. Entonces eso digamos que fue un proceso muy retador y ahí estuve 5 años como vicepresidente. De ahí llega el segundo presidente, no familia, Bernardo Quintero, y yo paso a la vicepresidencia de desarrollo organizacional. Talento, competitividad, tecnología. Y ahí estuve 3 años. Después pasé a ser presidente de la filial Carvajal Empaques, que es la filial más grande que tiene la organización. El 30 de marzo del 2020, 18 días antes nos habían encerrado, porque recuerdo mi último viaje a Panamá el 11 de marzo, y el 30 de marzo me nombran presidente de la organización. 2 días después, las plantas estaban paradas. Entonces, a mí me ha tocado manejar crisis duritas, la montada del centro de servicios, el proyecto Oracle, una adquisición que hicimos en México, que de lejos fue la adquisición más grande que ha hecho la organización. Fue muy, pero muy dura los primeros años, entonces me tocó, digamos, ese proceso, pero nunca un proceso como que uno se levanta por la mañana y las plantas están paradas. Entonces, desde ese momento decidí, por favor, me mandaran todos los días, aún los recibo, los saldos en caja, como para saber cuántos días de caja teníamos, y fue un proceso pues muy, muy retador en el 2020. La mística es una experiencia profunda y trascendental, que busca la unión con lo divino, lo sagrado, lo espiritual. Va más allá de la comprensión intelectual y se sumerge en la dimensión de lo misterioso y lo inefable. La mística implica una búsqueda interna, una conexión directa con lo trascendental, que puede manifestarse a través de la oración, la meditación, el éxtasis o la contemplación. La mística de la organización ha sido la formación del talento y de la banca. Si uno ve, digamos, a lo largo de la historia, hemos venido trabajando mucho en esa banca. Por momentos salimos a buscar por fuera de la organización, pero si uno toma, digamos, 20, 30 años de historia, ve que la formación del talento al interior ha sido muy importante. Y si te pongo los últimos años, desde que estoy en la presidencia corporativa, te diría que el 95% de los cargos donde hemos tenido nuevos nombramientos han venido, digamos, de la banca. Y tenemos casos muy bonitos de personas que arrancan como auxiliares, como asistentes en plantas de operación y llegan a ser gerentes generales de una operación. Entonces, yo soy un fiel creyente de que el corazón de una organización está en la administración de su talento. Momentos donde uno tiene que, digamos, hacer una inversión muy fuerte en definir cuáles son los planes de carreras de cada uno de esos talentos, personas con potencial alto y cómo los va uno llevar creciendo, exponerlos a otras geografías, y eso digamos que es una
facilidad que nosotros tenemos. Entonces, si te pongo el ejemplo del gerente general de Carvajal Empaques en Colombia, lleva 23 años en la organización, Ricardo Pedrosa, oriundo de Guacarí, entra a trabajar en nuestra planta en Ginebra, pasa por diferentes procesos, logística, va creciendo, y para definir su plan carrera, entonces Ricardo Pedrosa se va 5 años a México en todo ese proceso de formación y ya regresa a Colombia como gerente general. Todo esto te lo estoy contando en pocos segundos, pero son 23 años de historia. Y así tenemos muchas historias como parte, digamos, de la fórmula, diría yo, o el secreto, la mística, a través de la administración y el manejo, digamos, de ese talento a través de unos planes carrera. Y le invertimos mucho a esos planes. ¿Cómo se lidera en época de crisis? ¿Qué hay que hacer y qué hay que evitar? Pues repetir muchas veces, como dice nuestro presidente de Junta Directiva, Jorge Uribe, enfrente la realidad y transmita esperanza. Porque, pues, ¿qué está pasando por la cabeza de todas las personas en ese momento? Altísimo nivel de desconocimiento, todo tipo de información que está llegando. En ese momento, entonces, hay un cambio en la presidencia de la Junta Directiva, porque nuestro protocolo de familia dice que cuando el presidente corporativo es familia, el presidente de Junta es no familia. Entonces, llega a la presidencia Jorge Uribe. Jorge me dice, ¿qué necesita? Y yo le digo, Jorge, que tomemos decisiones muy rápido, porque si no, nos vamos a morir. Reuniones cada 8 a 15 días, 1 hora o 2 horas, y tomando decisiones bien relevantes. Y me preguntaban los miembros de Junta, Pedro, ¿todo esto lo tenemos que hacer a la vez? Y yo les decía, sí, todo se tiene que hacer a la vez, porque de lo contrario, pues morimos. Y yo sí quiero que en enero del 2021 ya, digamos, todas estas decisiones se puedan ver reflejadas en los resultados. Claramente el 2020 sabíamos que no iba a ser un buen año, pero estábamos preparando la organización para salir, digamos, fortalecidos de la crisis. Lo más bonito, y eso también explica mucho la esencia de Carvajal, es que los colaboradores me llegaban a mí con propuestas y decían, Pedro, podemos hacer esto diferente. Si nos paramos de esta forma o cambiamos la estructura de esta forma, inclusive, y nunca se me olvidará, un presidente de una filial, para entender, digamos, el acto de desprendimiento de esta persona, Armando Collazos, me dice, Pedro, yo si paso a depender de Juan Pablo Molina como presidente de Propal, la organización le va mejor. Entonces, yo me bajo de presidente y paso a depender de Juan Pablo Molina como presidente de Propal y nos puede ir mejor. Y así empezaron a suceder algunos casos que fueron de alto impacto para la organización, pero venían de los colaboradores. Eso facilitaba mucho la implementación. Generalmente, muchos de estos proyectos vienen de una junta directiva o vienen de un presidente y se encuentran con mucha resistencia en la implementación. Entonces aquí habían proyectos que nacían de los colaboradores y eso para mí fue una experiencia, digamos, que me marcó muchísimo. Yo estaba llegando, no es que no hubiera la luz, no veía el túnel y empiezo a recibir, digamos, estas reuniones con colaboradores de todos los niveles y empiezan a decir, este puede ser el camino, este puede ser el camino. Y ahí entonces uno pues aportaba los 2 centavitos para poder terminar de consolidar el proyecto y presentarlo a la junta directiva y pues ahí empezamos a ver la luz. El año 2020 fue durísimo, como lo fue para muchísimas empresas, pero efectivamente enero del 2021 creo que marcó, digamos, un hito bien importante donde todo eso que habíamos hecho en el 2020 se empezaba a ver en el 2021. En el mundo de los negocios, el desafío de ejecutar versus soñar es un tema recurrente. Los grandes escritores de negocios han reflexionado sobre esta dicotomía y han compartido diferentes perspectivas. Mientras que soñar implica tener una visión audaz y creativa, la ejecución es disciplina, enfoque, acciones concretas
para volver esos sueños una realidad. Encontrar el equilibrio entre ambas facetas es esencial para el éxito empresarial. Como dijo Peter Drucker, uno de los grandes pensadores en este campo, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y esto destaca la importancia de tener una visión clara, pero también la necesidad de tomar medidas concretas para volverla realidad. Hay otro autor que me encanta que es Jim Collins, que él habla de la importancia de la disciplina en la ejecución. Y una de las frases que me marcó es que la grandeza no es una función de circunstancias, sino de elecciones conscientes y disciplinadas. Así que esto es un recordatorio que el éxito en los negocios no es solo grandes ideas, sino ejecutarlas con determinación y persistencia. Así que en resumen, el desafío de ejecutar versus soñar es encontrar el equilibrio adecuado entre creatividad y acción. Y acá vienen varios insights valiosos para enfrentar este reto. Todavía COVID, 2021, nuevas cepas, entonces todavía teníamos unos casos difíciles de manejar, pero claramente cambió la tendencia y claramente mes a mes veíamos el progreso. Y hay una frase que me gusta repetir mucho y es progreso más que perfección. Entonces, quitémosle el miedo a las personas, esto hay que arrancar, si nos equivocamos sacamos el pie del barro, pero seguimos caminando, pero lancémonos, porque no hay nada peor que la procrastinación. Y entonces que uno sabe que tiene que hacer algo, pero hay miedo y no hay nada peor que en una cultura y en una empresa exista el miedo. Uno lo que tiene es darle el coraje a los gerentes para que realmente tengan esa capacidad de liderazgo y tomen las decisiones. Si nos equivocamos no pasa nada, pero aprendemos rápido y esa es la capacidad de lo que nosotros tenemos que ir desarrollando. Entonces, mes a mes veníamos haciendo, digamos, algunos ajustes, aprendiendo, digamos, de algunos errores que veníamos cometiendo, pero se veían la tendencia en los resultados. Mejora. Así fue el 21, así fue el 22 y fue recuperar la salud financiera de la organización, fortalecerla para, digamos, seguir construyendo el nuevo Carvajal y como hablamos mucho, digamos, con los colaboradores cuál es ese Carvajal de los próximos 10 a 20 años. Y algo que hoy hacemos, que creo que nos ha servido mucho, es que las reuniones las partimos en dos. Hay una reunión que se llama un comité de operaciones, que esto salió de una idea de un colaborador nuestro que es el vicepresidente de transformación, y decía hay que tener un espacio donde vemos los resultados del mes pasado y de la proyección de los próximos meses. Y hay otra reunión totalmente diferente que se llama estrategia y crecimiento. Y esa reunión, lo único que hacemos es hablar del Carvajal de los próximos 3, 5 y 10 años. Pero son dos conversaciones separadas, porque cuando uno las une, a veces se contagia, no tuvimos un buen mes el mes pasado, la incertidumbre política, qué va a pasar con las reformas. No, saquemos eso de la ecuación, hablemos de el corto plazo en una reunión y hablamos del largo plazo en otra reunión, pero no nos contagiemos y eso nos ha servido muchísimo. Entonces hoy hay un equipo en la organización que está construyendo ese Carvajal del futuro. El apalancamiento en tecnología, en nuevos modelos de negocio, en nuevos sectores, en nuevos productos, en nuevos servicios. Una de las grandes innovaciones que tiene este grupo es que cuando se crea la empresa, uno de los principales socios es la Fundación Carvajal, que hoy por hoy tiene el 23% de la propiedad del Grupo Carvajal. Y esto genera país, genera desarrollo. Y se podrían escribir libros eternos sobre el impacto de esta fundación, no solo en Cali, en el Valle del Cauca, sino en Colombia. Y ahora, esto también es muy importante conectarlo con el Proyecto H, Hombres por la Equidad, que está además muy ligado al propósito superior. Yo creo que algo que hicimos en el 2021, que creo que marcó un hito, fue el definir nuestro propósito superior. Y nuestro propósito superior es impulsar el desarrollo económico y social haciendo las cosas bien. Cuando nosotros arrancamos una reunión
cuando nosotros vamos a desarrollar un producto, cuando nosotros vamos a desarrollar un servicio, siempre arrancamos por el propósito superior, asegurándonos que estamos honrando ese propósito superior. Entonces, a tu pregunta, creo que siempre hay que tener presente ese propósito, siempre tener presente nuestros valores, siempre tener en cuenta nuestros principios y ya cuando nos hacen la invitación, creo que nace de nuestro origen, de nuestra filosofía empresarial, una estrategia clara en todo lo que es diversidad, equidad, inclusión. Y cuando me decías hace un rato y me preguntabas sobre el manejo del talento, mi experiencia en desarrollo organizacional, pues es algo con que yo siempre he buscado, digamos, tener un entendimiento claro y alinearme mucho, digamos, a esos principios. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. De los reportes directos míos en este momento, el 50% son mujeres y el 50% son hombres. ¿Y por qué mujeres? Porque son las mejores en los cargos que nosotros hoy tenemos. Entonces, la vicepresidencia inmobiliaria y jurídica a cargo de Catalina Giraldo, la vicepresidencia financiera a cargo de Diana García, la vicepresidencia de sostenibilidad a cargo de Ana Milena Muñoz. Hoy la vicepresidencia de Molino, que es un eje muy importante de nuestra estrategia del sector papel y empaque, a cargo de Victoria Eugenia Arango. Entonces, hoy, digamos, es un pilar fundamental de esa estrategia, y cuando nos hacen esa invitación, pues, como te decía al comienzo, es muy importante uno no caer en la esquizofrenia organizacional, donde uno dice, sí, esto está de moda, sí, esto es muy bonito, pero pues la verdad es que yo no creo mucho en eso. La realidad es que nosotros somos eso en la forma como nacimos, somos eso en la forma como nosotros hacemos negocios, somos eso en la forma como nosotros hemos desarrollado nuestra filosofía empresarial. Entonces, creo que fue algo, en resumen, Ricardo, algo muy natural, porque eso es lo que ha sido Carvajal a lo largo de sus 118 años de historia. Manuel Carvajal tiene una historia muy interesante. No se graduó de bachiller y aún así dejó una huella fascinante en los ámbitos políticos, públicos, empresariales y educativos. Dirigió una de las empresas más importantes del país, Grupo Carvajal, y tuvo una vida de privilegios y dificultades, donde cuentan que su formación católica fue fuerte. Manuel era empresario, filántropo y genio, con facetas muy disímiles. Uno podría decir que este gran empresario sobrevivió al tiempo. Se inventó como 15 proyectos, porque es que su vida parece ligada a la creación de Ecopetrol, la Andife Desarrollo, iniciativas regionales como la Central Hidroeléctrica Anchicayá, la Represa Calima, la Fundación para la Educación Superior FES y decenas de miles de niños estudiando en los colegios que él mismo impulsó a través de centros parroquiales, a través de generar iniciativas con programas de salud, de recreación, de emprendimiento empresarial para personas de escasos recursos. Hasta Peter Drucker, el mayor filósofo de la administración del siglo XX y uno de sus amigos entrañables, confiesa que don Manuel inspiró la Drucker Foundation, creada 20 años después de su partida. Esto lo escribió Julio César Londoño, escritor y columnista, en el libro Manuel Carvajal Sinisterra, una vida dedicada a generar progreso con equidad. Pues así, uno de los principios de Pedro, de su familia, de la empresa, es devolverle a la comunidad. Y crear una mejor sociedad está en su ADN. Eso también ha sido un poco de nuestra filosofía, de no contar mucho de lo que hacemos. Es terceras personas hablen por uno, pero uno no tiene que salir a decir lo que está haciendo. Y yo creo que nace mucho, digamos, de una frase de don Manuel Carvajal en los años 60, donde dice que una empresa sana no puede prosperar en un entorno enfermo, porque tarde o temprano el entorno termina afectando a la empresa. Yo me imagino pues esa reunión que él tuvo con sus hermanos y con sus primos, donde les dice, nosotros tenemos que, y hay una carta de don Manuel, donde les dice que tenemos nosotros que
devolverle a la sociedad eso que hemos recibido o parte de lo que hemos recibido, y en ese momento se decide donar el 40% de la propiedad de la operación de Colombia a la Fundación Carvajal. Cuando se desarrolla toda la parte internacional, entonces, y se fusiona con la de Colombia, ya en el 2005-2006, eso queda en el 23% de toda la organización Carvajal. Pero yo creo que hay un hito, años 60, donde entonces se traslada, digamos, esa propiedad, y el 23% hoy de la propiedad es de la fundación. Entonces, creo que cuando esa filosofía empresarial de devolverle a la comunidad eso que hemos recibido a través de los diferentes programas que ha tenido la fundación a lo largo de su historia, pues es muy importante para Carvajal como organización, y para los mismos colaboradores entienden de que aquí tenemos una gran responsabilidad cuando tenemos que devolverle a la comunidad, y creo que hay un gran impacto social conectado con eso que te decía de el propósito superior, y ese propósito superior lo apalancamos mucho en 4 pilares: el desarrollo sostenible, toda la estrategia de innovación y transformación, toda la estrategia del manejo de talento, y todo el trabajo que hacemos a través de la creación de valor, porque yo, digamos, algo que repito mucho es que nuestros accionistas son muy generosos, que todos los años nos prestan una plata y nosotros tenemos que devolverle esa plata con una tasa de interés que se llama creación de valor. Pero todas estas 4 capacidades son las que a nosotros nos permiten honrar ese propósito superior y esa filosofía empresarial, la cual, digamos, arranca hace 118 años, pero creo que hay un hito muy importante en los años 60, cuando don Manuel lidera, digamos, esa conversación con sus hermanos y sus primos. A ti que nos estás escuchando, te pregunto, ¿quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? Pues en Hackers del Talento LATAM, nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos, tecnológicos y transformadores del mundo empresarial, que sean ejemplo de la humanización de las empresas. Así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra academia Hackers del Talento LATAM, donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región ha formado ya a cientos de futuros líderes en los últimos 2 años, de compañías extraordinarias. Así que te preguntarás, ¿por qué la academia es la mejor opción para mí? Pues hay 4 razones: profesores, estudiantes, contenido y metodología. La primera, los hackers de talento serán tus profesores. Son CEOs y CHROs o vicepresidentes de talento de compañías líderes en la región. Aprenderás desde la experiencia y la práctica de seres humanos maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías. 2. Serás parte de una comunidad de líderes inspiradores, pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro de América Latina, de sus empleados, con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. 3. Contarás con un contenido relevante y actualizado, pues es que la Academia de Formación consta de 20 sesiones sincrónicas con temas fundamentales, como mindset para hackear el talento, ser futuristas, aumentar el impacto y la influencia en tu compañía, conectar y movilizar el negocio, toma de decisiones, data, inteligencia artificial, liderazgo transformador, diversidad, equidad e inclusión, humanización y mucho más. Y por último, experimentarás un aprendizaje fuera de serie, con coaching entre pares, sesiones de debate, retos, y además tendrás acceso a contenido asincrónico para aprender a tu propio ritmo sobre People Analytics, experiencia del empleado, desarrollo, talento y mucho más. Así que, ¿te imaginas liderando la transformación de las empresas en América Latina junto a los mejores hackers del talento? Únete a nuestra academia de formación y sé el cambio que quieres ver en el mundo empresarial. Aplica ahora en nuestra página web hackersdeltalento.com y conviértete en ese hacker del talento que siempre has querido ser. Comencemos a profundizar sobre los temas de equidad. Como saben, este episodio hace parte de ese programa con el CESA de involucrar más hombres por la equidad. Más del 50% hoy de los colaboradores son mujeres en la organización. Alrededor del 51%, redondeado nos da el 51%.
de mi equipo, de mis reportes directos, es el 50%. Y hoy, cada una de esas mujeres que nos inspiran día a día están en sus cargos porque son las mejores en el cargo. Cuando abrimos, digamos, los procesos, recientemente hicimos el proceso de selección de la vicepresidencia financiera y como todo proceso de selección, entran a la lista, una lista larga de candidatos y candidatas. Después esa lista se va cortando y llega una terna. En la terna final habían hombres y había mujeres. Y había, digamos, una persona que se venía formando ya 17 años en la organización y había pasado por diferentes cargos que la llevaban a ella a ser una candidata, digamos, muy fuerte. Y el comité en su totalidad dijo que la mejor persona para ocupar ese cargo, después de haber evaluado una lista larga de candidatos de Cali, de Colombia, de diferentes geografías, era Diana García. Entonces, yo creo que lo importante es siempre ser muy riguroso en todo ese proceso de selección y como te decía hace un rato, hoy están ahí porque son las mejores en su cargo. ¿Qué me ha servido a mí? Porque con algunas de ellas he trabajado ya muchos años, especialmente con Ana Milena Muñoz, que es la vicepresidenta de Sostenibilidad. Creo que he trabajado 17 años y es una óptica y una mirada diferente. Y creo que con cada una de ellas he tenido unas buenas discusiones. De lo que yo he recibido, digamos, de parte de ellas es esa óptica, ese ángulo diferente, que es lo que uno busca a la hora de armar un equipo. Yo creo mucho en la inteligencia colectiva. No creo que pase una semana donde yo no los reúna para tomar una decisión grande y a cada uno los va escuchando y ve ese ángulo diferente, ese ángulo que lo complementa, eso que uno no estaba viendo. Permanentemente digo, hay que ver el partido de todos los ángulos, como me gusta tanto el fútbol, y muchas veces uno se queda viendo el ángulo de sur, de norte, pero no le da la vuelta, digamos, a todo ese estadio. Y eso es lo que yo creo que nos pone en la mesa, siempre complementando, digamos, las capacidades. Pero insisto mucho, y creo que lo he repetido 2 o 3 veces, pero vale la pena repetirlo una cuarta, y están en los cargos porque son las mejores para ese cargo. Después de todos los procesos de selección con Headhunter súper riguroso, como nos gusta hacerlo a nosotros, y afortunadamente, digamos, han cumplido muy bien cada una de sus funciones. ¿Cómo cambiar la historia en temas de equidad? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que hay que tener apertura. Es un primer, digamos, mensaje que yo considero que es clave. Nos acostumbramos nosotros a que hay ciertos cargos que solo los ocupan los hombres y ahí nosotros hemos venido rompiendo paradigmas. Te voy a poner un ejemplo. Los cargos de gerencias de operaciones, fábrica, fierros, máquinas. Entonces uno dice, ahí tiene que estar un hombre fuerte, grande, manejando, digamos, esas funciones. Y resulta que ahorita en nuestra operación de empaques en Colombia llegó una mujer. ¿Por qué? Porque es la mejor en el cargo. Y fue a través de un proceso de selección muy, muy riguroso. Entonces yo diría que lo primero es que hay que ir rompiendo paradigmas. Y uno a veces ve y siente que las mujeres pueden ser para cargos más soft y los hombres para cargos más hard. Pero entonces yo creo que por ahí hay un espacio donde uno puede ir rompiendo algunos paradigmas. Creo que hay que, como decía, abrir más el espectro, considerar diferentes ángulos y creo que abrirnos a efectivamente en la diversidad, en mirada diferente, mejores ideas para los grupos, para las empresas, para lo que estamos construyendo. Entonces, esto es algo que yo creo que se tiene que construir día a día. Algo que también me gusta repetir mucho, hay que pasar del PowerPoint al Power Action y al Power People. Esa mirada de ángulos diferentes yo creo que es lo más valioso. Y trayendo, digamos, esas miradas diferentes
lo único que hace es construir mucho más. Como gerente de empresas, ¿qué hace Pedro Felipe Carvajal en el día a día? Apertura, como te decía, ir rompiendo paradigmas, trayendo y dando unos primeros pasos en todo este proceso. Esto no es algo que va a cambiar, digamos, de la noche a la mañana, pero yo creo que uno tiene que liderar con ese ejemplo y el poner el tema sobre la mesa, el traer, digamos, al equipo a que dé miradas diferentes y definir, digamos, un plan muy bien ordenado en cómo se puede transitar este camino es un primer paso. Yo puedo citar ejemplos donde para uno puede ser difícil la toma de una decisión, pero cuando uno la lleva a la mesa y ve estos ángulos diferentes a través de este equipo multidisciplinario con mujeres y con hombres, al final sale una mejor idea. Y eso es lo que yo creo que uno tiene que ir rompiendo. Pero eso no es de la noche a la mañana, uno tiene que tener esa apertura. Para ir cerrando el episodio, un par de consejos. El mejor consejo que me han dado es con el que arranqué, el de mis padres, la gratitud y la sencillez. Y esa la aplico todos los días. Y el mejor consejo que yo doy es que no dejen de invertir en ustedes mismos todos los días. Antes de dejarles los 3 hacks de vida, Proyecto H, una sola conversación, nació como una plataforma donde líderes empresariales, hombres, intercambian experiencias, buenas prácticas y desafíos en el ámbito organizacional y personal, abordan las emociones y los desafíos personales, conceptuales y profesionales que les genera el trabajo alrededor de los temas de diversidad e inclusión. ¿Para qué? Para entender el rol del liderazgo masculino en estas temáticas y generar un cambio cultural en las empresas y en el bienestar colombiano. Pues bueno, Pedro nos deja 3 hacks fascinantes. El primero, trabajar la sencillez y la humildad nos llevará muy lejos. 2, ese lejos solo se puede lograr si nos apoyamos en otros. Y 3, la equidad es un tema de todos. Las empresas debemos dejar una mejor sociedad de la que encontramos. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.